Un saludo cordial, doctor y compañeros. El grupo número 8 expondrá todo lo concerniente a la mecánica procesal dentro del procedimiento ejecutivo. Bueno, primero que todo debemos delimitar en sí qué es el procedimiento ejecutivo, la mecánica procesal del mismo. Y para ello he delimitado algunos planteamientos, específicamente 3 y con el título 4, sobre el procedimiento ejecutivo. Algunos juristas lo definen como una actividad procesal regulada a través de la cual el acreedor fundamenta la existencia de un título ejecutivo, tal como se encuentra en el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos. Cabe señalar que en el COGEP no se encuentra previsto el objetivo ni el fin del procedimiento ejecutivo, razón por el cual es preciso realizar ese análisis, y de ahí radica la importancia del mismo. En el trámite previsto en el referido código se ha determinado la importancia de juntar el título ejecutivo de la demanda, el cual debe ser ejecutivo obviamente, así como la obligación contenida en el mismo. Caso contrario, la demanda será inadmitida a trámite, y por tal motivo se podría entender, y de manera errónea, que con el procedimiento ejecutivo lo que se busca es la ejecución del referido título, es decir, la satisfacción de la obligación que dicho título contiene. Ahora se puede definir con claridad qué son los títulos ejecutivos. Bueno, estos son documentos que contienen un valor probatorio inmenso y per se respecto a una obligación, lo que permitiría, en caso de una negativa de pago del deudor, su ejecución inmediata a través del proceso judicial correspondiente. Este debe cumplir con las características necesarias para la efectiva ejecución, valga la redundancia, de estos títulos ejecutivos. La importancia de determinar la naturaleza de un proceso radica en la necesidad de verificar si en su sustanciación se cumpliría con la finalidad del mismo y el objetivo por los cuales se instauró dicho proceso. En el caso específico que nos ocupa, esta finalidad debería ser la ejecución de los títulos ejecutivos, y por eso es importante determinar en sí que el procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Orgánico General de Procesos, ha superado los conflictos existentes respecto al título ejecutivo anterior o al contrario si estos se mantienen. Ahora la finalidad en sí corresponde a la pretensión planteada por la parte actora, es decir, quien presenta la demanda. En este caso, la pretensión en los títulos ejecutivos debería ser la satisfacción de una obligación del deudor, como por ejemplo a través del pago de capital, intereses, costas procesales, honorarios del abogado, entre otros, en cuyo caso el juez deberá disponer el embargo de bienes del deudor para posterior a ello citarle con el respectivo mandamiento de ejecución. En el trámite previsto en el referido código se ha determinado la importancia de adjuntar el título ejecutivo a la demanda, el cual debe ser ejecutivo, así como la obligación en él contenida. Como dije anteriormente, por una de estas razones a veces inadmiten a trámite esta demanda, entonces es importante que esté el título ejecutivo en el mismo. Cabe señalar que este proceso no cuenta con ningún tipo de coacción por parte del juez, ni siquiera con una intimación al pago, como antes sí lo tenía el título ejecutivo del derogado Código de Procedimiento Civil. El mismo tampoco podía ser considerado como un proceso de ejecución, no obstante, trataba de acercarse un poco más a este tipo de procesos. En efecto, a lo largo del proceso, el juez no ejerce coacción alguna ni sobre las actuaciones del demandado ni sobre su patrimonio. Lo que sí, las medidas que se dictan en dicho procedimiento son de carácter cautelar y completamente facultativas, pues únicamente tienden a asegurar la posible obligación del acreedor de ser declarada por el juez. Estas medidas, de hecho, pueden ser solicitadas antes de instaurar procesos de conocimiento, ya que solo se requiere probar que hay un crédito y que los bienes del deudor servirían para cubrir la deuda y podrían desaparecer. Es decir, no son medidas coactivas, no son medidas fuertes, y ya conforme a lo que he señalado anteriormente, sino son facultativas. Y ya en síntesis, para acabar, el procedimiento ejecutivo comprende una serie de títulos de índole garantista. Obviamente, esto gira en torno a las obligaciones que pueden contraer tanto el acreedor y el deudor. Y bueno, a partir del artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos,
y afines se puede leer la estructura de este tipo de procedimientos, las prohibiciones, la calificación de la demanda, los parámetros a seguir, las excepciones, las admisiones a trámite, bueno, y demás subtemas que serán abordados a continuación. ¿Qué se entiende por un procedimiento ejecutivo? Se entiende por procedimiento ejecutivo acerca de una contienda, una discusión, una controversia sometida a la resolución de un juez, en el que el acreedor demanda el pago de su crédito ante un juez y el deudor tiene el derecho a interponer todos los medios de defensa, excepciones y recursos, de litigar, en fin, hasta vencer o ser vencido. La real naturaleza de una ejecución no es, mejor, no debe ser, sino el simple trámite o procedimiento de recaudación de un crédito o el cumplimiento de una obligación, siempre que tales créditos y obligaciones estén declarados ya en título y hay que el ordenamiento jurídico le dé suficiente validez. Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanela, conceptúa acerca del derecho ejecutivo, en donde manifiesta que es un juicio donde, sin entrar en la cuestión de fondo de las relaciones jurídicas, se trata de hacerlo efectivo que consta en el título al cual la ley de la misma fuerza que una ejecutoriada. Se ha dicho que este procedimiento sumario no constituye en rigor un juicio, sino un medio expedito para efectividad de sentencias y documentos que hacen fe y tienen fuerza compulsiva especial. De acuerdo a lo mencionado en la revista científica acerca del juicio ejecutivo en la República del Ecuador, menciona que la finalidad del proceso de ejecución es hacer efectiva la resolución final emitida, ya sea por la autoridad jurisdiccional competente, por la autoridad administrativa o por el árbitro que a través de una resolución de conflicto resolvió a través de una resolución de conflicto jurídico. Cabe aclarar que existe cierta confusión entre los términos respectivos. El primero acerca de los títulos ejecutivos y el segundo los títulos de ejecución. Por lo tanto, la Corte Nacional de Justicia manifiesta lo siguiente para poder aclarar acerca de estos dos términos. Primero, de acuerdo con nuestra legislación, los títulos ejecutivos son aquellos documentos que contienen una obligación de dar o hacer, pero que para su cumplimiento requieren que se ejercite la acción ejecutiva ante un juez y el derecho sea declarado en sentencia. Por lo tanto, los títulos de ejecución permiten a su titular ir directamente al trámite de ejecución ante un juez sin la necesidad de un juicio previo y de la sentencia. Una de las particularidades que poseen los títulos ejecutivos dentro del procedimiento de acuerdo a cómo se encuentra sustanciado en el Código Orgánico General de Procesos es que prueban la existencia en contra de la persona que se va a hacer demandada de una obligación laboral, por lo tanto es una obligación cierta, expresa y exigible. Trayendo a colación a José de Vicente y Caravantes, ha definido el juicio ejecutivo como aquel en el que se trata de llevar a efecto lo que se ha resuelto ya la autoridad judicial, o que consta de un título que la ley da la misma fuerza que una ejecutorial. En las líneas anteriores que acabamos de mencionar, se puede establecer acerca de los procedimientos ejecutivos en donde se determina que esto se lo puede realizar de acuerdo a través de órganos jurisdiccionales, en lo que sería por un juez de lo civil o mercantil, por una autoridad administrativa o por un árbitro que haya resuelto. Relacionándolo con el numeral 7 del artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos, acerca de los testamentos, que se realiza una concordancia con el artículo 1393 del Código Civil, en donde menciona lo siguiente. Los títulos ejecutivos contra el difunto no serán igualmente contra los herederos, pero estos no podrán ser demandados ni ejecutados dentro de los 8 días siguientes a su muerte. Se puede evidenciar claramente que se hace mención dentro del Código Civil acerca de los títulos ejecutivos y cómo deberá proceder en caso de una herencia respectiva. Por otra parte, dentro del derecho administrativo correspondiente con la normativa del Código Orgánico Administrativo, dentro de los procesos coactivos, en su segundo párrafo establece lo siguiente, que todo el procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito que se respaldará en títulos ejecutivos. Esto en concordancia con el artículo 266 que corresponde a las fuentes y títulos de las obligaciones ejecutables, donde se menciona que la administración pública es titular de los derechos de crédito originados en de acuerdo a su numeral 2, que establece los títulos ejecutivos. Procedimientos ejecutivos.
Bien, como primer punto, voy a hablar sobre los títulos ejecutivos y los títulos de ejecución. De acuerdo con nuestra legislación, los títulos ejecutivos son prácticamente aquellos documentos que contienen una obligación de dar o hacer, pero que para su cumplimiento requieren que se ejercite la acción ejecutiva ante un juez y el derecho sea declarado en sentencia. En cambio, los títulos de ejecución permiten a su titular ir directamente al trámite de ejecución ante un juez, sin necesidad de un juicio previo. Tanto en el artículo 347, numeral 7, y en el artículo 363, numeral 7 del COGEP, se refieren a la misma figura jurídica, o sea, nos manifiestan sobre la transacción extrajudicial, que si bien es cierto es un acuerdo que celebran las partes para poder prevenir un futuro litigio judicial o dar por terminado un litigio en trámite. Bien, existe una contradicción entre estas normas, pues ¿por qué? Porque por parte del artículo 347, numeral 7 del COGEP, califica a la transacción extrajudicial como un título ejecutivo, mientras que en el artículo 363, numeral 7 del mismo código, lo define como un título de ejecución. Dentro de nuestra legislación ecuatoriana, estos procedimientos ejecutivos también se los denomina como juicios ejecutivos y tiene dos ventajas fundamentales. Primero, que ofrece la posibilidad de pedir al juez antes de que se cite al demandado, o sea, antes que éste se entere de la acción de cobro. Segundo, el juicio ejecutivo es más rápido que el ordinario y por lo tanto conlleva menos carga para quien demanda. Para poder iniciar un juicio ejecutivo se debe tener un documento denominado título ejecutivo que indique claramente la existencia de una deuda vencida. Parece prácticamente simple, pero en dicha práctica se requiere ser especialmente cuidadoso, revisando un título ejecutivo. Bien, ¿por qué? Porque el título ejecutivo tiende a tener características exigidas por la ley. A falta de una de ellas, se pierde la ventaja de poder plantear un juicio ejecutivo. Entre los títulos ejecutivos más comunes, y como está tipificado en el artículo 347, voy a mencionar algunos de ellos. Más adelante mi compañera va a profundizarlos. Está la letra de cambio, los pagarés a la orden, los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de título ejecutivo. Bien, aunque los requisitos de la obligación ejecutiva parecen de sentido común, la realidad no es tan simple. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juicios ejecutivos, si bien es cierto, se ganan o se pierden, dependiendo de si que el juez considera al título si considera al título y a la obligación ejecutiva o no. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, en el capítulo primero del COGEP se menciona lo que son los procedimientos ejecutivos. Como primer lugar tenemos lo que son los títulos ejecutivos, que menciona que es aquel documento al que la ley le otorga la suficiencia necesaria
para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él, según lo establecido en el artículo 347 de este mismo código. De igual forma se menciona cuáles son los títulos ejecutivos. En eso podemos encontrar lo que son las letras de cambio, las pagarés a la orden, los testamentos, las transacciones judiciales, las declaraciones de parte hechas como juramento ante una o un juzgador competente. Están las copias auténticas de las escrituras públicas y las demás que las leyes le otorgan el carácter de título ejecutivo. Esto tiene concordancia con el artículo 161 del Código de Comercio. Continuando con el artículo 348, que menciona lo que son las procedencias. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, se debe acompañarse de la demanda el título ejecutivo. Esto debe tener lo que son la obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible. De no hacerlo, se emitirá la demanda. En el término de 3 días de presentar la demanda, el juez debe calificarla. Con el auto de calificación podrá ordenarse la providencia preventiva sobre tales bienes hasta por el monto que cubra con respecto a lo que se reclama en la demanda. En el artículo 349 podemos encontrar lo que son los requisitos de procedibilidad. La demanda debe reunir los requisitos que se menciona en el artículo 142 de este código, como son lo que es la asignación de la o el juzgador ante quien se le propone, lo que son los nombres y apellidos completos, número de cédula, el estado civil, la edad, la profesión, la dirección domiciliaria y electrónica de la o el autor. También en lo que son el número de registro de contribuyentes, si en tal caso se requiera, la relación de los hechos detallados, entre otros numerales que menciona el artículo 142 de este código. Y por último está lo que son las denegaciones de procedimientos que se encuentran en el artículo 350. Si la o el juzgador considera que el título que se adjunta a la demanda no presta los méritos ejecutivos, de inmediato denegará esta acción ejecutiva. Muchas gracias. Según el artículo 351, inicio del proceso y contestación a la demanda, la o el juzgador calificará la demanda en el término de 3 días si el ejecutante acompaña a su demanda los correspondientes certificados que acrediten la propiedad de los bienes del demandado. Con el auto de calificación podrán ordenarse providencias preventivas sobre los bienes hasta el valor que cubra el monto de lo reclamado. Se podrá pedirse embargo de bienes raíces siempre que se trate de crédito hipotecario. Las providencias preventivas podrán solicitarse en cualquier estado del juicio. En primera instancia, el deudor podrá contestar en el término de 15 días y tiene varias alternativas al contestar la demanda. 1. Pagar o cumplir con la obligación. Con el pago de la obligación, el procedimiento instaurado, al ver satisfecha la pretensión propuesta, llegaría a su fin, por cuanto el obligado habría ejecutado la actuación por cuya omisión se instauró el procedimiento ejecutivo. 2. Formular oposición que acompaña la prueba conforme con lo previsto en este código. Para la contestación a la demanda, el mismo COGET ha previsto los mismos requisitos para que formulen la demanda en cuanto sean aplicables. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que el demandado también debe adjuntar la prueba con la contestación a la demanda, a través de la cual deberá probar todas las excepciones propuestas. 3. Rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia. 4. Reconvenir al autor con otro título ejecutivo. Artículo 352.
falta de contestación a la demanda. Si la o el deudor dentro del respectivo término no cumple la obligación, la o el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no será susceptible del recurso alguno. El artículo 353 ha previsto las únicas excepciones de fondo o mérito que pueden ser propuestas en este, pues la enumeración realizada en la referida norma legal al establecer que la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones, las mismas que paso a enumerar a continuación. 1. Título no ejecutivo. 2. La nulidad formal o falsedad del título. 3. Extinción total o parcial de la obligación exigida. 4. Existencia del auto de llamamiento a juicio por el delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, cuyo acusador particular o denunciante sea el demandado del procedimiento ejecutivo y el procesado sea el autor. En caso que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a la demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su suspensión. 5. Excepciones previas previstas en este código. Del expuesto es evidente que el legislador, al limitar las excepciones, busca que el procedimiento ejecutivo no derive en asuntos distintos a lo que se podrán ventilar en estos juicios, lo que también ayuda a que sea un proceso corto y expedito. En concordancia con el Código Orgánico General de Proceso, artículo 347, y el Código Orgánico Integral Penal, artículo 297 y 309, el Código Tributario en artículo 37. De conformidad con el artículo 354, la audiencia, si la oposición está debidamente fundamentada, el juez deberá notificar a la contraparte y señalar día y hora para que se lleve efecto la audiencia única, la que deberá realizarse en el término de 20 días contado a partir de la fecha en que concluyó el término para poder presentar la oposición o contestar la convención. Sin embargo, previo a convocar la audiencia, el juez deberá conceder al actor el término de 10 días para que solicite nueva prueba. La audiencia se lleva en efecto en dos fases. La primera fase inicia con el saneamiento. En este punto, el juez va a analizar las excepciones previas alegadas por el demandado, una vez que escucha a ambas partes procesales. El saneamiento tiene como fin entonces que el juez analice la validez del proceso, así como la existencia de los presupuestos necesarios para que el juez pueda dictar una sentencia de fondo. Este es el fin último de las excepciones previas y del saneamiento del proceso. En la segunda fase de la audiencia se lleva a efecto el debate probatorio, el alegato inicial y las prácticas de prueba, y por último el alegato final. El juez deberá admitir aquellas pruebas que considere pertinentes, útiles y conducentes, conforme lo señala el artículo 160 del COGED, que dice que para ser admitida la prueba debe reunir los requisitos pertinentes, utilidad y conducencia. El acto seguido, cada una de las partes procesales concluyen con sus respectivos alegatos. El juez dictará la sentencia correspondiente, misma que deberá notificar por escrito en el término de hasta 10 días. De esta sentencia se podrá interponer recurso de apelación con efecto no suspensivo. No obstante, cabe suspender la ejecución de la sentencia cuando se rinda la respectiva caución por el valor de la obligación, conforme lo señala el artículo 354, inciso 3 del COGED. La misma norma en su inciso 4 prohíbe expresamente la admisibilidad del recurso de casación en estos casos. La Corte Constitucional ha señalado que la inadmisión del recurso de casación para los procesos ejecutivos asegura el principio de seguridad jurídica, pues la norma correspondiente establece que este recurso procede únicamente para los procesos de conocimiento, por lo que no cabe su presentación y emisión en los juicios ejecutivos que no son de conocimiento. No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos. Artículo 355. Las normas supletorias. En todo lo previsto en este título serán aplicables las normas de procedimiento sumario.
las características del juicio ejecutivo. Uno es un procedimiento de aplicación general o especial, según el caso, por cuanto en ciertas ocasiones se aplica al cumplimiento de cualquier obligación con presidencia de su clase o naturaleza, en otras con su ejecución a la clase o naturaleza de la obligación en cuya ejecución se trata. 2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista de su estructura, que difiere fundamentable del procedimiento ordinario o declaratorio. 3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio, en razón de que se inicia precisamente por la inactividad o reticencia del deudor a cumplir voluntariamente la obligación de lo que le vincula frente a su acreedor. 4. Tiene como fundamento una obligación cuya existencia se encuentra establecida de manera indubitada que en un instrumento, pues en caso contrario se emplearía en la vía del procedimiento declarativo u ordinario. Y 5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los intereses del acreedor y de presunción en contra de los deudores. También existen los tipos de procedimiento. A fin de poder entender un poco más, está el procedimiento declarativo, que es donde el demandante pretende que se le reconozca un derecho. El procedimiento es de la más absoluta igualdad entre las partes. 2. Es el ejecutivo. Se sigue siempre entre el acreedor y deudor. Este acreedor debe presentar el documento donde consta la obligación. Esto es un antecedente indubitado llamado título ejecutivo, y aquí el acreedor llamado ejecutante pide que se le pague o se cumpla con la obligación que da cuenta en el título, no porque se declare el derecho. Y por último, cautelar, que es un derecho que tienen los demandantes para pedir medidas precautorias en el juicio para asegurar en sí el derecho en el juicio y las actuaciones fraudulentas del demandado. A continuación, mi compañero. Entonces ya podremos concluir el tema una vez propio analizado y podemos concretar exactamente qué. Para hablar sobre el Código Orgánico General de Procesos, sabemos que es el cuerpo legal ecuatoriano que regula el procedimiento en los procesos judiciales, entre partes que corresponden a los juzgados, salas y tribunales de justicia de la República del Ecuador. Y ya también ha sido mencionado su procedimiento como aquella actividad procesal regulada a través de la cual el acreedor, con fundamentos de la existencia de un título ejecutivo, demanda la tutela de las y los jueces, a fin de que se obligue al deudor el cumplimiento de la obligación. Ahora, bien, pese a que parecería que este procedimiento tiene como fin la ejecución del título que se apareja a la demanda, la estructura del mismo indica que, al contrario, se trata de un juicio en el cual se discute la obligación cometida en el título. Hablemos de la estructura procesal, por ejemplo. En cada ordenamiento jurídico se varía en relación a la experiencia judicial, normativa, doctrinaria, histórica y a los usos y costumbres de cada estado. Es por ello que en la búsqueda de la justicia, la estabilidad, la seguridad, el orden y entre otras, se puede establecer que la finalidad perseguida por el derecho y el proceso dentro del Código Orgánico General de Procesos se determina en la aplicación del procedimiento ejecutivo, que realmente no es nuevo. Ya dicho proceso ha existido anteriormente. Hemos analizado también los artículos sin concordancias que encontramos en la legislación ecuatoriana y hemos destacado la importancia de estos para el propio desarrollo del proceso ejecutivo, siendo menester la implementación de los articulados dados por la ley en el desarrollo del proceso, ya que mediante la validación jurídica y el uso adecuado de la norma es que se logra el óptimo desarrollo del proceso. Conociendo ya entonces estos conceptos, podemos proceder
a destacar la actuación del COGEP frente a los títulos y el desarrollo de estos, concluyendo entonces que el COGEP intenta alcanzar el desarrollo de los juicios de una manera en que estos lleguen a tener una concordancia y desarrollo óptimo y ejemplar, destacando la incorporación de elementos de índole contemporánea que no existían en códigos y procesos anteriores. Por lo que podemos simplificar que el procedimiento ejecutivo en sí no adopta el carácter especial propio de los procesos ejecutivos que deberían ser de ejecución. Por su parte inconforme, señalamos que en el desarrollo de lo ya estudiado, el procedimiento ejecutivo será sumario. Esto puede ser destacado como una evolución de la legislación ecuatoriana al respecto a la normativa y al procedimiento, es decir, es un paso obvio y natural de la evolución doctrinaria que se experimenta dentro de la República del Ecuador, ya que en sí, mediante la incorporación de los ya nuevos artículos, lo cual mencionamos anteriormente, podemos ver esto, es un proceso en el cual la legislación ecuatoriana empieza a adaptarse al cambio sociocultural contemporáneo el cual estamos experimentando. Y es por eso que la ley se establece en sí como de carácter progresista, en el sentido es natural, que progresa naturalmente acomodándose al contexto que le rodea a este. Es por eso que concluimos que en el Código Orgánico General de Procesos podemos destacar la innovación y el desarrollo para la ejecución de los procesos ya establecidos en la normativa.